siempre entonando el himno de nuestra Universidad Mariano Gálvez. ¿Están preparados? Agradezco a quienes han abierto sus cámaras y adelante. Alma mater, origen cristiano, impulsar en la patria el deber, y remontar su luz al arcano, como un signo que radia saber. Hay llamado puntual de la ciencia, a unirnos con paso de paz. La verdad es tu pertinencia, libertad es tu lema inmortal. Estudiantes de Mariano Gálvez, fundación a vuestra universidad. Estudien con arte, proclamar el amor, la verdad. Alma mater, Constantine, es un símbolo de alta virtud. En tus aulas un cálido enjambre le dan mieles a la juventud. Rezamos volver jubilosos, con el triunfo ceñido en la sien. Compartido recuerdo glorioso, que hicieron personas de bien. Estudiantes de Mariano Gálvez, fundación de la universidad. Al estudiar con arte, proclamar el amor, la verdad. Proclamar el amor, la verdad. Proclamar el amor, la verdad. Muy bien. Entonces, gracias a quienes abrieron su Talentum Group. No sé quién es. Por favor, quien sea Talentum Group, que entre con el correo de la universidad. No sé quién es Talentum Group. Entonces, por favor, abrimos cámaras y compartimos pantalla, si son tan amables, al grupo que le toca exponer. Bienvenidos. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, sí lo escuchamos. Sí, okay. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días, ingeniera, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6 y les vamos a estar exponiendo sobre el capítulo 6 que tiene como título Opciones, Riesgo y Volatilidad. Como integrantes de grupos estoy yo, mi nombre es Jonathan Ovalle, Raúl Pérez y José Pedrosa. Siguiente, por favor. Okay. Bueno, como contenido de este capítulo tenemos el punto 1, que son las opciones y la llamada de la selva. El punto 2, que es el señuelo del apalancamiento financiero. El punto 3, ventas al descubierto, compras al margen y economía doméstica. Punto 4, son tan condenables la contratación con información privilegiada, y la manipulación de las acciones. Punto 5, la esperanza matemática y no el valor esperado. Punto 6, que es normal, desde luego no 6 veces sigma. Y como punto 7, nuestro glosario. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, como introducción de este capítulo el libro nos da inicio con una historia de un físico matemático y un mesero. Este físico visita este bar todas las tardes y siempre se sienta en el mismo lugar y tiene conversaciones con una silla vacía. Para esto el mesero ya está consciente de esta situación, por lo que el día de San Valentín observa que el físico está sorprendido teniendo una conversación con el vacío. El mesero se le acerca y le pregunta de por qué le habla al vacío. El físico le responde que el vacío no existe y se burla de él por no saber sobre mecánica cuántica, diciéndole que las partículas virtuales entran y salen de la realidad y que existe una probabilidad no nula
de que ésta se convierta en una mujer guapa y que cuando esto suceda, él quiere estar presente para poder invitarla a una cita. Al escuchar esto, el mesero se queda desconcertado y le dice que por qué mejor no se le acerca a una mujer real para pedirle una cita. Tal vez ella se acepte. A lo cual viene el físico y le responde que sabe usted hasta qué punto es improbable que esto suceda. Este ejemplo nos da la pauta de la importancia de la capacidad de calcular probabilidades, aun cuando éstas sean pequeñas, ya que resulta esencial esto cuando estamos tratando de opciones sobre acciones, que es lo que vamos a ver adelante en los próximos puntos de este capítulo. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, como punto número 1 tenemos las opciones y la llamada de la selva. Este capítulo también da inicio con un experimento social donde dos personas que se encuentran en universos paralelos cuentan con las mismas características y ambas deciden iniciar una actividad importante. Estas dos actividades son igual de válidas y tienen las probabilidades de que lleguen a un buen término, pero una de ellas proporciona resultados deseables para X, que se define como su familia y amigos, mientras que la otra acaba siendo un desastre para Y, que también se define como su familia y amigos. Luego de este ejemplo, el autor nos cuenta un poco también cómo a finales de enero del 2002, las acciones que él tenía en la WCOM habían caído por los $10 y cómo él se sentía al respecto de esta situación, ya que él estaba desalentado y se sentía culpable por haber perdido tanto dinero en estas acciones. También nos dice que muchas veces a lo largo de estas situaciones surgen ya que se toman riesgos innecesarios y que una de las formas que son poco intuitivas de estos riesgos es por medio de la compra y venta de opciones sobre acciones. Para poder también comprender un poco este capítulo, debemos entender cuáles son las opciones sobre acciones. Estas pueden ser de compra y venta. Las opciones de compra son cuando nos estamos refiriendo a un contrato que existe entre dos personas o dos partes, por lo que una se compromete en un futuro a comprar o vender un activo determinado a un precio que ya se ha establecido de forma previa en un tiempo concreto o en un tiempo específico. El comprar opciones de venta es una protección frente a una caída en picada de la cotización del título en cuestión, como lo mencionaba el autor con las acciones que había perdido en la WCOM. También las opciones de compra son una garantía de que uno no se va a quedar al margen cuando un título que esté demasiado caro para poder comprar de entrada empiece a despegar. Como bien lo mencioné anteriormente, la compra y venta, al momento de comprar y vender opciones, estamos adquiriendo el derecho a poder comprar o vender una acción a un precio determinado dentro de un tiempo límite o un tiempo específico. También, como podemos ver, uno de los aspectos que llama más la atención sobre el comprar opciones de venta y compra son las posibles pérdidas limitadas que se tienen y los posibles beneficios que estos son ilimitados, ya que al poder vender o comprar estas opciones estamos apostando a nuestro favor en caso hubiera una caída como la que él nos mencionaba en el capítulo con WCOM. Él mencionaba que muchas veces se arrepentía de no haber podido comprar esas opciones de compra, ya que tal vez hasta cierto punto eso le hubiera ayudado a reducir el impacto que tuvo. También nos comenta que podemos ir comprando o vendiendo acciones y también podemos ir combinando estas opciones de compra y venta en distintos precios y en distintas fechas, ya que de cierta forma esto nos va a ayudar a poder crear una amplia variedad de resultados posibles. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos como punto número 2 el señuelo del apalancamiento financiero ilegal. También para poder comprender un poco este punto, el apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo, ya sea una deuda, para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Esta es la relación entre el capital propio y realmente utilizado en una operación financiera. En este capítulo también podemos ver el apalancamiento de opciones. Este se puede generar muchas veces en un sentido contrario y a este se le denomina como vender al descubierto y distorsionar. Un ejemplo de este término que nos menciona el libro es el que
se produjo en relación al hundimiento del World Trade Center después del atentado del 11 de septiembre de 2001, donde circularon muchos informes donde miembros de Al Qaeda en Europa habían comprado millones de dólares en opciones de venta en diversas bolsas a comienzos del mes de septiembre, antes del atentado, ya que se decía que estos ataques iban a provocar el hundimiento de las bolsas y por ende generarían el aumento del valor de esas opciones que estos miembros habían adquirido. Otro también de los ejemplos que nos da el libro y que se me hizo muy interesante fue en las opciones políticas. Una de las opciones de compra en la política más conocidas son las donaciones de campaña. Esas muchas veces se hacen a candidatos que son desconocidos y que por lo general cuando el candidato se hace esta donación de campaña a este candidato desconocido y ésta pierde, esa opción de compra va a perder su valor. Pero si este candidato es elegido, al que se le hizo esta opción de compra, esta donación de campaña, se va a transformar en algo muy valioso y nos va a permitir que esta donación, esta opción de compra, con esta donación y esta opción de compra, tener un acceso directo a este político, lo cual nos va a generar un beneficio y una ventaja, por ende. Este sistema al principio no puede generar algún problema, pero a largo tiempo puede hacer que se vaya aumentando el precio de esa opción de compra, lo cual ya se puede tornar en una jugada sucia. Creo que este ejemplo lo podemos ver mucho en nuestro gobierno, en varios gobiernos que han pasado por nuestro país. Creo que es un ejemplo de estas opciones de compra mal jugadas, jugadas sucias. Y por último, las opciones de compra muchas veces puede dar lugar a excesos. En general, las opciones de compra son instrumentos útiles que permiten a los operadores de la bolsa poder construir un mercado lleno de ventajas, pero esto se llega a perder cuando estos poseedores de opciones de compra o de venta intentan modificar el valor de esa opción, ya que esto se puede llegar a convertir en un delito. Gracias. Pasamos al punto 3. Bueno, las ventas al descubierto, compras al margen en la economía doméstica. Bueno, las ventas al descubierto es una operación en el mercado financiero donde un especulador intercambia acciones u otros valores que no son de su propiedad. Bueno, esto hace que sea posible vender lo que no posee, tomando prestado el activo o algún instrumento del que se trata. Luego vendiéndolo y luego comprándolo de nuevo con la esperanza de que sea a un precio más barato para reemplazar el activo prestado. Bueno, en el libro nos da un claro ejemplo de que se puede apostar de que un caballo determinado gane la carrera, pero no que un caballo se rompa la pata. Este es un simple ejemplo que bastará para demostrar que el mecanismo de las ventas al descubierto puede construir una corrección necesaria en el mercado, a veces excesivamente optimista. Siguiente. Bueno, y las compras al margen nos habla que cuando se compra al margen simplemente se pide dinero prestado por un agente para invertir en más valores de los que podría en el fondo poseer, teniendo en cuenta de que una mayor posibilidad de ganancia naturalmente implica un mayor riesgo. Bueno, la compra al margen es denominada, que es normal que casi en todas las clases de activos, que por ejemplo, que si uno compra una casa, es probable que uno recurra a un margen y donde uno pone el 20% del anticipo y el banco te presta el 80% restante. Entonces, cuando compras algo al margen, esto significa que una parte de la compra es dinero prestado, o ya sea de un corredor de bolsa, como lo vemos en unas acciones. Y la economía doméstica, esta radica en poder evitar dificultades que perjudiquen la posibilidad económica de una familia, dado de que toda esa es una herramienta que promueve y garantiza la seguridad y estabilidad monetaria de un núcleo familiar. Bueno, en
En el capítulo relata que su primera demanda de cobertura suplementaria de WCOM, aunque la cantidad era reducida. Él se sentía más inclinado a vender alguna de las acciones en lugar de depositar más dinero a su cuenta. En el caso de que el ingreso del dinero seguía, en el caso que él tenía más dinero, seguía apostando a WCOM. En algunos momentos para él fue emocionante, pero la mayoría de los casos a él le producía ansiedad y desde luego ya no le producía ningún placer. Eh, por no mencionar lo que le costó desde el punto del vista económico de su familia. Siguiente. Son tan condenables la contratación con información privilegiada y manipulación de las acciones. Bueno, estas no pueden valerse para tener un beneficio o evitar pérdidas para sí o terceros mediante cualquier tipo de operaciones con los valores cuya rentabilidad esté determinada por las acciones. Un análisis elemental de probabilidades sugiere que algunos de estos argumentos acerca de la contratación con información privilegiada y manipulación de las acciones son bastante débiles. Para mucha gente, la razón principal del rechazo de estas prácticas no es tanto el daño que provocan a los inversores, sino el escándalo moral que supone, el cual una de las siguientes situaciones de las que el capítulo nos da, dice que cuando a una persona le dan una moneda, eh, se dice que si al lanzarla cae cara, le dan $1000, pero si sale del otro lado de la moneda, eh, él pagará $1000. Y luego le ponen otra situación en donde le dan una moneda y tiene que decidir si quiere apostar si cae cara o cruz. Pero esto dice que si acierta alguna de estas que él pronostique, él ganará $1000. Pero si pierde, pagará $1000. Aunque la mayoría de la gente siempre prefiere lanzar al aire la moneda, la probabilidad de ganar en ambos es la misma, porque la probabilidad es 50-50, porque también la moneda es tan probable escoger un lado o el otro. Gracias. José, creo que tenés apagado tu micrófono. Perdón. Buenos días, ¿ya me pueden escuchar? Sí. Ok. La esperanza matemática y el valor no esperado. La esperanza matemática es una especie de media. En concreto, la esperanza matemática de una cantidad es el promedio de sus valores, pero cada uno de ellos afectado de un peso o función de su probabilidad. A lo largo de este capítulo, el autor nos intenta básicamente dar a conocer o explicar acerca de de la importancia de la esperanza matemática. Y él nos ponía algunos ejemplos en este capítulo, y es que en realidad a las personas no les interesa mucho la media. Él ponía un ejemplo de una publicación en la prensa que por lo general a las personas nos atraen más los extremos o los valores extremos. No sería lo mismo leer en la prensa que mañana el clima va a ser relativamente normal, las temperaturas van a estar normales. Y por lo contrario, nos llamaría mucho la atención ver que mañana las temperaturas van a ser extremas, que va a ser demasiado calor, que va a ser demasiado frío. Entonces, las personas y los seres humanos nos impresionamos más por las cifras extremas.
y en realidad nadie le da importancia a la media, que básicamente la esperanza matemática es la media y lo que estamos buscando nosotros ver es un valor no esperado, algo que nadie espera, un extremo y pues básicamente esto quería explicar este capítulo del libro o esta parte de este capítulo, darle la importancia a la media. ¿Qué es normal? Desde luego no 6 veces sigma. Y acá les quisiera preguntar a ustedes o incluso a la ingeniera si saben o habían escuchado alguna vez de 6 veces sigma. Adelante. No. Bueno, pues les voy a leer un poco acerca de esto. Ya se trate de efectos del tamaño de la nariz o del consumo de agua en la ciudad, casi todas las cantidades que se presentan según distribuciones normales pueden considerarse como la media o la suma de diversos factores genéticos, físicos, sociales o financieros. No es por casualidad. El llamado teorema del límite central afirma que las medias y las sumas de un número suficiente de variables aleatorias siempre se presentan según distribuciones normales. Y como les preguntaba, quería saber si ustedes sabían a qué se refiere con 6 veces sigma. Entonces, a lo largo de este capítulo nos explica qué es 6 veces sigma y básicamente 6 veces sigma o sigma significan desviaciones estándar. Entonces, algunos títulos de algunos libros, incluso para llamar la atención, hablan de cómo alcanzar 6 veces sigma o 6 desviaciones estándar. Perdón. Y esto es porque alcanzando 6 desviaciones estándar se reduce el número de errores o de defectos en algún producto. Entonces, básicamente al alcanzar 6 veces sigma estaríamos alcanzando, digámoslo así, o de esta forma lo comprendió, algún nivel de perfección en cuanto a algún producto o en cuanto a alguna inversión. Entonces, desde luego que 6 veces sigma no es lo normal. Y después tenemos el glosario, que dentro de este capítulo encontramos algunas palabras que nos llamaron la atención. La primera es absorto, que se emplea para calificar a aquel que está estupefacto, ensimismado o muy concentrado. Cuántico, se refiere a lo que está relacionado con ciertos saltos de energía al emitir o absorber radiación, que se conocen como cuantos. Es un adjetivo utilizado en el campo de la física. Rédito, cantidad de dinero que produce periódicamente un capital. Apalancamiento, es una estrategia utilizada para aumentar las ganancias y pérdidas de una inversión. Y por último tenemos bagaje, conjunto de conocimientos y experiencias adquiridos en alguna actividad en particular o en la vida en general. Gracias. Muy bien. Entonces, jóvenes, muchas gracias. Así terminamos la exposición de hoy. Podemos dejar de compartir. Quiero, por favor, y detenemos grabación. Señora, disculpe. Es que fíjese que a nosotros también nos toca exponer.